El letrero de neón sobre el edificio en ruinas parpadeó, proyectando un brillo espeluznante en el rostro de Jenna mientras presionaba su espalda contra la fría pared de ladrillos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire gélido de la noche. Cada instinto le decía que huyera, pero no podía, al menos no todavía. El maletín que tenía en las manos contenía algo más que un simple trato. Era su boleto para salvar todo por lo que había trabajado, y si lo perdía ahora, no habría vuelta atrás. Desde el otro lado del callejón, el inconfundible sonido de las botas crujiendo sobre los cristales rotos le aceleró el pulso. Venían por ella, los hombres con los que se había cruzado, los que habían jugado sucio para asegurar un trato que no se suponía que fuera así, se estaban acercando. Jenna sabía que la habían arrinconado, su empresa al borde de la bancarrota, su reputación en juego, pero ahora no tenía otra opción. Tenía que hacer este trato, incluso si eso significaba caminar directamente hacia la guarida de los leones. ¿Por qué las cosas habían empeorado tan rápido? ¿Fue su obstinada negativa a dar marcha atrás? ¿O había algo más grande en juego? La respuesta estaba fuera de su alcance, pero el maletín que tenía en la mano podría contener la clave. Un desliz, un paso en falso, y no solo su carrera terminaría, sino que su vida estaría en peligro. Podía escuchar los pasos cada vez más fuertes. Tenía segundos. La pregunta resonó en su mente. ¿Podría lograrlo o ya estaba demasiado metida en el juego como para salir ilesa? Jenna Walker había pasado los últimos 10 años ascendiendo en la escala corporativa, labrándose un lugar en un mundo dominado por hombres y decisiones de alto riesgo. Como vicepresidenta de marketing más joven de Paragon Enterprises, estaba viviendo el sueño, o eso pensaban todos. En la superficie, su vida era la personificación del éxito, una elegante oficina en el edificio más alto de la ciudad, un ingreso estable que le permitía vivir cómodamente y una imagen cuidadosamente seleccionada para proyectar confianza y control. Pero debajo del exterior brillante, Jenna se estaba ahogando en presión. La mala salud de su padre había hecho vulnerable a la empresa que había construido desde cero y ella siempre le había prometido que la protegería. El problema era que se le estaba acabando el tiempo. La ausencia de su madre, una víctima de un amargo divorcio cuando Jenna era solo una niña, había dejado un vacío en su vida que había llenado con la búsqueda de poder y logros. No tenía un socio en quien apoyarse y sus amigos más cercanos eran colegas que nunca la vieron más que como el tiburón corporativo que admiraban desde lejos. El impulso de Jenna nació de un miedo profundo, el miedo a perder la empresa, a traicionar el legado de su padre y, quizás, sobre todo, el miedo a estar sola. A medida que pasaban los días, se encontró ante una elección imposible. La fusión que estaba orquestando prometía salvar a Paragon, pero también la puso en conflicto directo con algunos de los actores más despiadados de la industria. Los cambios de último momento y los desafíos inesperados la habían acorralado. El maletín que ahora sostenía contenía el contrato final, el que aseguraría el trato, pero también uno que podría destruirlo todo si cayera en las manos equivocadas. A pesar de la amenaza inminente, la determinación de Jenna se mantuvo inquebrantable. Tenía que proteger el legado de su padre, tenía que protegerse, pero en su interior algo no encajaba bien. Había susurros de una figura oscura en el fondo, alguien que quería que la fusión fracasara, alguien con un interés personal en su caída. Cada instinto le decía que se trataba de algo más que un simple negocio. Pero, ¿quién era este enemigo invisible y hasta dónde llegarían para derribarlo todo? A medida que el tiempo avanzaba, las motivaciones de Jenna se hicieron más claras que nunca. Ya no se trataba solo de negocios, se trataba de supervivencia, y si no encontraba una manera de burlar las fuerzas que se acercaban a ella, lo perdería todo, su carrera, el legado de su familia y tal vez su vida. Brian Hawk hizo su entrada con la misma precisión y fría confianza que aplicó a todos los aspectos de su vida. Cuando entró en el ascensor de gran altura junto a Jenna, ella no pudo ignorar
la sensación inquietante que le recorrió la columna. Alto, elegantemente vestido, con un traje hecho a medida que gritaba poder, Ryan exudaba el tipo de amenaza que no era inmediatamente obvia, pero que lentamente carcomía tu subconsciente. Su sonrisa era tensa, algo practicado, pero nunca llegó a sus ojos. Ryan no era alguien que seguía las reglas, él los hizo, y si no funcionaban a su favor, simplemente los reescribía. Jenna había oído los rumores sobre él, sus despiadadas tácticas comerciales, su rastro de empresas caídas y la forma en que siempre conseguía lo que quería, sin importar el coste. No había pensado que él vendría por ella, aún no. Pero cuando Ryan mencionó casualmente la fusión durante el viaje en ascensor, sus palabras no fueron una sugerencia, fueron una declaración de guerra. Él conocía sus planes, conocía las luchas de Paragon, y por mucho que Jenna quisiera descartarlo como un rival al que debía tener cuidado, algo en su tono, en su sonrisa cómplice, le provocó un escalofrío. Ryan tenía algo que ganar con el fracaso de Paragon Enterprises y con su fracaso como líder. Los rumores que Jenna había escuchado eran ciertos. Ryan estaba tratando de consolidar su poder en la industria, obligando a competidores como Paragon a la ruina y luego a abalanzarse para comprarlos por una fracción de su valor. Pero su interés por Jenna era más personal. Había algo en ella, la forma en que se comportaba, su ambición, su terquedad, que lo intrigaba. La veía como un obstáculo que había que romper, no solo como una competidora a la que había que derrotar. Mientras Jenna profundizaba en sus antecedentes, descubrió una maraña de acuerdos turbios y tomas de poder. Él no solo buscaba su compañía, él estaba detrás de ella. Ella era su último desafío, el único enigma que no había podido resolver. Y si ella no seguía su juego, él destruiría todo lo que ella apreciaba. Lo que estaba en juego había aumentado y la influencia de Ryan iba en aumento. La tensión entre ellos crepitaba en cada habitación que compartían. Jenna podía sentirlo. Las manipulaciones de Ryan apenas estaban comenzando y esto ya no era solo una rivalidad comercial, era personal y las reglas de enfrentamiento acababan de cambiar. La primera señal real de problemas llegó un viernes por la tarde, justo cuando Jenna pensó que tenía un momento para respirar. El acuerdo de fusión se había cerrado y era hora de que ella se reuniera con la junta directiva para presentar el acuerdo. El futuro de Paragon estaba en juego y Jenna necesitaba reunir al equipo. Había pasado días perfeccionando la presentación, elaborando meticulosamente cada diapositiva para asegurarse de que no surgieran objeciones. Entonces llegó el correo electrónico, sujeto, urgente, acuerdo, Paragon comprometido. Jenna se quedó helada mientras leía el contenido. Su mente se apresuraba a procesar las implicaciones. No fue solo una advertencia, fue un ataque en toda regla. El correo electrónico era de un supuesto denunciante, un miembro de la junta directiva de Paragon, que afirmaba que Jenna había estado falsificando documentos en relación con la fusión, manipulando cifras para que el acuerdo pareciera más rentable de lo que realmente era. La acusación fue específica, detallada y condenatoria. Incluía correos electrónicos falsificados, hojas de cálculo manipuladas e incluso una línea de tiempo que hacía parecer que había estado ocultando información clave a la junta directiva y a los inversores. El pánico se apoderó de su pecho, pero Jenna no era del tipo que entra en pánico, aún no. Inmediatamente llamó a su asistente Chloe y le ordenó que rastreara el origen del correo electrónico. Tenía que ser una trampa, alguien estaba tratando de sabotearla, de desacreditarla frente a la junta. ¿Pero quién? La respuesta llegó rápidamente cuando Chloe informó. El correo electrónico se había enviado desde una cuenta privada vinculada a un servidor que, sospechosamente, se rastreaba directamente hasta uno de los socios comerciales de Ryan. El corazón de Jenna dio un vuelco. Este no fue solo un ataque aleatorio, esto fue calculado, deliberado y cruelmente cronometrado. Ryan estaba dando su primer paso y apuntaba directamente a su credibilidad. Si se difundiera la noticia de las acusaciones,
sería vista como un fraude, una mentirosa. La fusión fracasaría y Paragon colapsaría con ella. Su carrera quedaría destrozada. La mente de Jenna repasó las posibles formas en que podría defenderse. Podría hacer pública su versión de los hechos, pero hacerlo solo podría empeorar las cosas. Podría confrontar a Ryan directamente, pero él nunca seguiría las reglas. En cambio, decidió mantener la calma. Lo último que podía permitirse era dejar que el pánico se manifestara. Convocó una reunión de emergencia con su equipo legal y los miembros más confiables de su círculo íntimo. Mientras los abogados analizaban las pruebas, Jenna no podía ignorar la sensación de que Ryan aún no había terminado. Este ataque fue solo una muestra de lo que era capaz de hacer, y había mucho más por venir. Con su reputación en riesgo, Jenna se armó de valor. Ella no iba a dar marcha atrás. Si Ryan pensaba que podía romperla, se esperaba otra cosa. Había sobrevivido demasiado para ser derrotada por alguien como él. La lucha por Paragon y por su futuro apenas había comenzado. Jenna sabía que no podía permitirse el lujo de cometer otro paso en falso. La acusación por correo electrónico había sido solo el comienzo. La sombra de Ryan se estaba volviendo más oscura sobre Paragon y él era más que un simple competidor. Él era una amenaza para todo lo que ella había construido, y si no era más astuta que él, lo perdería todo, su carrera, el legado de su padre e incluso su tranquilidad. Su primer paso fue reunir información. Jenna sabía que si iba a contraatacar, necesitaba entender el juego de Ryan, sus métodos, sus conexiones y los puntos débiles que con tanto cuidado ocultaba. El primer lugar para empezar fue su empresa, Hawk Industries. Ryan se había hecho un nombre al apoderarse de otras empresas en adquisiciones hostiles, y Jenna siempre había asumido que era una figura distante. Ahora era una amenaza inmediata. Convocó una reunión con Chloe, su asistente de mayor confianza, que había estado con ella desde el principio. Chloe era inteligente, ingeniosa y leal hasta el extremo. Jenna la necesitaba ahora más que nunca. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Ryan Hawk. Cada trato que hizo, cada empresa que destruyó y cada persona que alguna vez se le cruzó, dijo Jenna en voz baja y decidida. Chloe asintió y ya estaba escribiendo en su computadora portátil. Ya lo tienes. Revisaré los viejos expedientes judiciales, buscaré rumores en la industria. Encontraremos algo. Todo el mundo tiene una debilidad. Sin embargo, Jenna no confiaba solo en Chloe. Necesitaba una red más amplia, una red de contactos que pudiera proporcionarle información crítica. Se acercó a su antiguo profesor universitario, David Grant, un exanalista de Wall Street que se había jubilado para asesorar a empresas más pequeñas. Tenía fama de conocer todo y a todos en la industria. Jenna confió en él para que le diera una visión privilegiada de las operaciones de Ryan. David contestó al tercer tono y su voz ronca era un recordatorio de los viejos tiempos. Jenna, ¿qué está pasando? No he sabido nada de ti en años. Necesito información, dijo yendo al grano. Es Ryan Hawk. Viene detrás de mí y de mi compañía. Necesito saber todo lo que pueda sobre él. Cada trato clandestino, cada movimiento turbio, cualquier cosa que pueda ayudarme a derrotarlo. David hizo una pausa por un momento. Hawk, ¿eh? El hombre que nunca duerme. He oído cosas, pero nada concreto. Haré algunas llamadas. Si está involucrado en algo oculto, lo encontraré. No está sola en esto, Jenna. Su red era pequeña, pero sólida. Gente que entendía el mundo de alto riesgo en el que vivía. No estaba acostumbrada a pedir ayuda, pero esto era diferente. Ryan no era simplemente otro rival corporativo, él era un depredador y ella tenía que superarlo antes de que él la derribara. Mientras Jenna trabajaba para reconstruir lo que podía sobre Ryan, también comenzó a reforzar sus defensas en Paragon. Convocó una reunión secreta con la Junta, manteniéndola en secreto ante los ejecutivos que estaban potencialmente comprometidos. Necesitaba saber en quién podía confiar. Varias caras en la sala eran leales, pero había algunas cuyas lealtades eran inciertas.
El hecho de que Ryan hubiera conseguido documentos confidenciales de la empresa con tanta facilidad le indicó que alguien dentro de Paragon estaba jugando un juego peligroso. No era solo la fusión la que estaba en riesgo, fue todo. Si la influencia de Ryan estaba tan extendida como ella temía, su empresa era vulnerable a ataques desde todos los ángulos. Jenna se aseguró de instruir a su equipo legal para que duplicaran el papeleo de la fusión, asegurándose de que todo fuera hermético, pero eso fue solo el comienzo. Necesitaba cuidar su espalda con más atención que nunca. Con el paso de los días, la tensión aumentó. Jenna podía sentir la presencia de Ryan acechando en cada esquina. Empezaron a suceder cosas sutiles. Comenzaron a circular en la industria rumores sobre la inestabilidad de Paragon. A pesar de que la fusión aún estaba en sus etapas preliminares, algunos de los rumores incluso llegaron a la prensa financiera, a pesar de que no tenían ningún fundamento fáctico. No pasó mucho tiempo antes de que Jenna se diera cuenta de que Ryan tenía a su propia gente difundiendo información errónea para desestabilizar su posición. Y no era solo el sabotaje corporativo lo preocupante. Jenna había comenzado a sentir que la estaban siguiendo. Durante sus carreras matutinas, había vislumbrado rostros desconocidos en la distancia, sombras que desaparecían cuando se daba la vuelta. Alguien la estaba observando, controlando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando David volvió a llamar con la primera pista. Jenna, tengo algo. Una empresa llamada Titan Systems. Han estado trabajando estrechamente con Hawk Industries en algunos proyectos y tengo una fuente que dice que Ryan está detrás de la adquisición de empresas más pequeñas. Algunas de esas empresas eran competidoras suyas. Los actores clave de Paragon, el corazón de Jenna dio un vuelco. Sistemas Titan, eso no fue una coincidencia. Había visto aparecer el nombre en varios informes financieros recientemente, pero hasta ahora nunca se había relacionado directamente con Ryan. Titan era el tipo de empresa que realizaba adquisiciones sigilosas, absorbiendo entidades más pequeñas para reforzar su propio poder. Si Ryan los estaba usando como fachada, era simplemente otra pieza más de su bien aceitada operación que pasa desapercibida. Las piezas del rompecabezas poco a poco iban encajando, pero cuanto más descubría Jenna, más peligroso se volvía. Ryan no solo estaba manipulando detrás de escena, estaba jugando un juego largo, esperando que ella cometiera un error, y Jenna sabía que él no se detendría hasta que ella terminara. Respiró hondo, con la mente concentrada, necesitaría atacar pronto. Antes de que Ryan pudiera apretar más su agarre, el tiempo corría y cada segundo importaba. Jenna apenas durmió esa noche, su mente corriendo con la nueva información que David había descubierto. El alcance de Ryan se extendió mucho más allá de lo que ella había anticipado. No solo estaba jugando al juego corporativo, sino que estaba librando una guerra personal, y ahora había cruzado una línea que lo dejaba claro. Ya no se trataba solo de negocios, se trataba de romperla. El primer golpe se produjo un martes por la mañana cuando el teléfono de Jenna sonó con una notificación de un tabloide. Lo abrió y sus ojos recorrieron el titular: La chica de oro de Paragon o el fraude corporativo. El vicepresidente de Insider Claims Company fabricó acuerdos clave. Su aliento quedó atrapado en su garganta. No fue solo un rumor, fue una campaña de desprestigio en toda regla. El artículo estaba lleno de acusaciones de manipulación financiera, cada una cuidadosamente elaborada para presentarla como una líder engañosa que había estado encubriendo enormes agujeros en los libros de Paragon. Incluso había citas de conocedores anónimos, personas que, como Jenna sabía, no tenían ninguna conexión con su empresa. Se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, sus dedos temblaban mientras sostenía su teléfono. Ryan había puesto esto en marcha. Los rumores en la prensa no fueron solo una coincidencia, ahora estaba atacando su reputación, apuntándola como un depredador que derriba a su presa. Las consecuencias llegaron rápidamente. En cuestión de horas,
La historia se había vuelto viral. Los inversores empezaron a retirar su dinero y una ola de incertidumbre se apoderó de Paragon. Los miembros de la junta que habían estado indecisos ahora la miraban con escepticismo y algunos de sus aliados más cercanos se guardaban en silencio, temerosos de verse arrastrados a la controversia. Jenna caminaba por su oficina sin apenas darse cuenta cuando su asistente Chloe entró en la habitación. Jenna, tienes que ver esto, dijo Chloe, sosteniendo una pila de papeles. Los ojos de Jenna estaban rojos y su mandíbula apretada por la frustración. Sé quién hizo esto, espetó, con la voz tensa por la ira. Ryan Hawke. Pero Chloe vaciló. Jenna, tienes que calmarte. Esto no se trata solo de él. ¿Hay algo más sucediendo? La gente está empezando a volverse contra ti. ¿Tu propio equipo? A Jenna se le heló la sangre, todo se estaba desmoronando. Ella conocía los riesgos, pero esto se sentía diferente. Ryan ya no se limitaba a disparar desde la barrera. Él estaba en el juego y sus manos estaban fuertemente apretadas alrededor de su cuello. Los ataques personales siguieron llegando. Durante los días siguientes, Jenna recibió mensajes anónimos. Algunos se burlaban cruelmente de sus fracasos y otros la amenazaban directamente. No era solo su carrera la que estaba bajo asedio, era su propia identidad. El alcance de Ryan se extendió a todos los aspectos de su vida, tirando de los hilos de su personalidad cuidadosamente construida. Ese viernes sonó el teléfono de Jenna con un número que no reconoció. Ella contestó, solo para escuchar una voz fría, casi aburrida, al otro lado de la línea. Estás perdiendo, Jenna. A la gente no le gustan los mentirosos. Pronto te quedarás sin trabajo, si no algo peor. ¿Quién es? Preguntó Jenna con la voz tensa por la ira. Pronto lo descubrirás, respondió la voz y la línea se cortó. Las palabras resonaron en su mente, carcomiéndola. Ryan estaba orquestando un ataque a gran escala, no solo contra su empresa, sino también contra su propio sentido de identidad. No solo estaba luchando por el control de Paragon, él estaba luchando para desmantelarla pieza por pieza, para hacerla cuestionar todo por lo que había trabajado. Su frustración se desbordó en los días siguientes. El estrés de tratar de mantener a flote la empresa mientras luchaba contra estos ataques personales la había agotado. Durante una conferencia telefónica nocturna con la Junta, espetó: esto es una locura, le están dejando ganar. Están todos tan asustados por una campaña de desprestigio que me están abandonando. Estoy haciendo todo lo que puedo aquí. Su voz se quebró y colgó el teléfono de golpe. El sonido resonó en su oficina como la gota que colmó el vaso bajo presión. Jenna ya no estaba simplemente enojada, estaba asustada. Había estado tan segura de que podía controlar la situación, gestionar el ataque, pero ahora todo parecía escaparse de sus manos. El futuro de Paragon estaba en peligro, su credibilidad estaba destrozada y las personas en las que confiaba estaban retrocediendo. El poder de Ryan era innegable. Su presencia era asfixiante y cada movimiento que hacía parecía un golpe calculado para derribarla. Jenna se sintió acorralada, superada en número y en armas, y por primera vez empezó a preguntarse si realmente podría ganar esta guerra. Ella no podía escapar de su alcance, estaba en todas partes moviendo los hilos, apretando el lazo. Todos los días luchaba por mantenerse a flote, pero el peso de todo empezaba a ahogarla. El momento del ajuste de cuentas llegó una tranquila mañana de lunes. Jenna estaba sentada en su oficina, mirando la pila de documentos que Chloe había dejado en su escritorio. Durante días había estado reuniendo piezas del rompecabezas, revisando cuidadosamente los registros financieros, hablando con fuentes que conocían el pasado de Ryan e indagando en las transacciones que las empresas de Ryan habían estado realizando bajo el radar. Mientras las piezas se unían, una revelación sorprendente la golpeó. Ryan había estado lavando dinero a través de empresas fantasma conectadas a Titan Systems, la misma empresa que había estado investigando. Se reclinó en su silla
y se dio cuenta de que ya no se trataba solo de maniobras corporativas. Ryan estaba involucrado en algo mucho más peligroso, algo que podría arruinarlo si quedaba expuesto. El pulso de Jenna se aceleró. Ella tenía la ventaja ahora. Las pruebas que Chloe había descubierto no solo eran incriminatorias, eran explosivas. Había podido rastrear los rastros financieros hasta las empresas ocultas de Ryan, las que él había ocultado cuidadosamente de la vista del público. La serie de fusiones cuestionables, los pagos no registrados y ahora una transferencia imposible de rastrear de millones de las cuentas de la competencia de Paragon directamente a sus tenencias personales. Si hacía esto bien, Jenna podría exponerlo por lo que realmente era, un criminal que dirige una red de negocios ilícitos detrás de la fachada corporativa. El siguiente paso fue delicado. Jenna sabía que tenía que ser cautelosa, pero una oleada de confianza corría por sus venas. Esta era la ventaja que había estado esperando, la prueba que podría derribar a Ryan y, finalmente, ponerlo en una posición en la que no tendría más remedio que dar marcha atrás. Inmediatamente organizó una reunión con David Grant. Como ex analista de Wall Street, sabía cómo navegar por estas aguas. Se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Jenna deslizó la carpeta que contenía las pruebas por encima de la mesa hacia él, con la mirada fija. David, esto es todo. He estado siguiendo los movimientos de Ryan durante semanas y creo que lo tenemos, pero necesito que me ayudes a comprender las implicaciones. No podemos exponer esto sin hacerlo de la manera correcta. David hojeó las páginas y su expresión se endureció mientras leía. Tienes razón, esto es enorme, Jenna. Si lo hacemos público, se acabó el juego para Ryan, pero debes tener cuidado. Si se entera de esto, quemará todo antes de dejarte ganar. Jenna asintió. Su resolución era firme. Lo sé, no voy a apresurarme, esperaré el momento adecuado. Atacaremos cuando más le duela. David la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Estás jugando con fuego, pero si alguien puede lograrlo, eres tú. Con la ayuda de David, Jenna comenzó a idear una estrategia. No iba a exponer públicamente a Ryan todavía. En cambio, trabajaría silenciosamente entre bastidores, reuniendo aliados y posicionándose para una confrontación final. Comenzó a filtrar información a la prensa, indicios sutiles de la participación de Ryan en actividades ilegales con la ambigüedad suficiente para despertar la curiosidad, pero no lo suficiente como para hacer una acusación directa. Ella plantó las semillas de la duda. Mientras tanto, Chloe continuó profundizando en las finanzas de Titan Systems y descubriendo más pruebas condenatorias. Jenna contactó a algunos inversionistas de confianza, insinuando los riesgos que las operaciones de Ryan representaban para cualquiera involucrado con él. La noticia se extendió silenciosamente por la industria y muy pronto comenzaron a circular rumores sobre los negocios turbios de Ryan, pero no fue hasta que Jenna se reunió en privado con un importante inversor de Paragon, uno que había estado indeciso, cuando realmente vio el cambio. Te he estado observando, Jenna, dijo el inversionista después de escuchar sus preocupaciones, y también he estado observando a Ryan. No te equivocas, estoy dentro, te apoyaré en esto, pero lo hacemos de manera inteligente. Con su aliado asegurado, Jenna supo que la marea estaba cambiando. Ella ya no era la que corría asustada. Ahora era Ryan quien tenía algo que temer. Al mismo tiempo, Ryan estaba empezando a notar el cambio. Comenzaron a circular rumores sobre sus vínculos financieros y la prensa se interesó más que nunca en sus negocios. Su habitual sonrisa, la que siempre transmitía control, fue reemplazada por una sensación de inquietud. Ryan estaba acostumbrado a ser quien movía los hilos, pero ahora era él quien estaba siendo observado. Su desesperación comenzó a mostrarse en pequeñas formas, se volvió más agresivo, más errático en sus movimientos,
Pidió apoyo a sus contactos habituales, pero los muros se estaban cerrando. Sus asociados se estaban poniendo nerviosos. La junta directiva de Paragon ya no estaba dividida. Estaban empezando a unirse detrás de Jenna. Incluso algunos de sus aliados más cercanos parecían estar reconsiderando sus alianzas, inseguros de la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Ryan comenzó a tomar medidas imprudentes, impulsar fusiones que no podía permitirse, tratar de forzar acuerdos que no tenían posibilidades de éxito. Estaba tirando todo contra la pared, esperando que algo se quedara pegado. Pero cada paso en falso solo lo dejaba más claro para quienes observaban. Estaba perdiendo el control. Jenna podía sentir el cambio, el equilibrio de poder inclinándose a su favor. Ryan estaba ahora a la defensiva, luchando por aferrarse a su imperio, mientras ella se posicionaba cuidadosamente para atacar. Su plan estaba funcionando, ya no luchaba solo por su carrera o su empresa, luchaba por algo más grande, por la justicia que le habían negado durante demasiado tiempo. Las tornas habían cambiado, la casa ahora estaba bajo sus términos, la conferencia de prensa estaba programada para el jueves por la mañana, pero Jenna no esperaba que transcurriera sin problemas. Su mano se agarró al borde del podio y su corazón se aceleró. La sala estaba llena de periodistas, algunos leales, otros curiosos. Ninguno de ellos sabía cuánto estaba a punto de cambiar. Había pasado la semana pasada construyendo cuidadosamente una narrativa, pero ahora había llegado el momento de entrar en la guarida de los leones. Ryan había hecho su movimiento una vez más, lanzando una declaración de que el futuro de Paragon estaba en peligro, que estaban al borde del colapso financiero. Había difundido los rumores, promoviendo su imagen de salvador, el único capaz de rescatar a Paragon. Pero esta vez Jenna estaba lista, esta vez las tornas habían cambiado. Ryan había entrado antes con la misma fría confianza que siempre mostraba, el depredador en su elemento, posicionándose como el rey de la jungla. Sus ojos se dirigieron brevemente a Jenna, pero hoy no había ninguna sonrisa engreída. En cambio, hubo un destello de inquietud. Podía sentirlo en el aire, el peso del momento, el conocimiento de que ya no se trataba solo de negocios. La lucha por Paragon ahora consistía en exponer a Ryan tal como era en realidad. Damas y caballeros, la voz de Jenna atravesó el zumbido de la habitación, firme y autoritaria. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos aquí para abordar los recientes rumores que circulan sobre Paragon Enterprises y quiero dejar claro, Paragon no está en crisis, no estamos colapsando, de hecho, estamos en una posición de fortaleza. Los periodistas se removieron en sus asientos y los murmullos resonaron entre la multitud. Brian se reclinó en su silla y la comisura de su boca se torció en una apariencia de sonrisa. Pensó que estaba ganando, pero Jenna aún no había terminado. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre las acusaciones recientes, continuó Jenna, haciendo una pausa para dejar que la tensión se calmara, específicamente sobre nuestro liderazgo. Pero hoy quiero dejar las cosas claras. El verdadero problema aquí no es sobre Paragon, sino sobre las prácticas poco éticas de alguien que ha estado manipulando la industria durante años, alguien que ha utilizado el engaño y los tratos sucios para construir un imperio. Ella miró fijamente a Ryan, quien se puso rígido y su máscara de calma se deslizó ligeramente. Los periodistas guardaron silencio, esperando sus siguientes palabras. Estoy hablando de Ryan Hawk. Los jadeos llenaron la habitación. Los periodistas se removieron en sus asientos, con las cámaras parpadeando. El rostro de Ryan se congeló y su mandíbula se apretó cuando Jenna empujó hacia adelante. Durante meses, Ryan Hawk ha estado intentando socavar a Paragon, difundiendo acusaciones falsas, intentando orquestar una adquisición hostil, pero no son solo tácticas comerciales lo que está utilizando. Ha estado involucrado en actividades ilegales, manipulando datos financieros y lavando dinero a través de compañías como Titan Systems. Un murmullo se extendió por la habitación. Jenna respiró hondo, haciendo a un lado el miedo. Ella no solo lo estaba exponiendo a los medios,
Ella lo estaba exponiendo al mundo, descorriendo el telón de todo lo que había ocultado durante años. Gracias al duro trabajo de mi equipo, continuó, hemos reunido pruebas irrefutables. Aquí están los registros financieros, las transacciones ocultas, las cuentas extraterritoriales, donde Ryan ha estado desviando dinero de sus competidores, incluido Paragon. Lo tenemos todo. Jenna deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia los reporteros y, en unos momentos, varios estaban hojeando las páginas, con los ojos muy abiertos mientras revisaban los documentos. Ryan, por primera vez en toda esta terrible experiencia, parecía extrañamente conmocionado. Se levantó bruscamente y su silla chirrió ruidosamente el suelo. «Esto es absurdo», se burló Ryan, tratando de recuperar la compostura. «Estas son afirmaciones infundadas. No se pueden lanzar acusaciones como esta. Paragon ha estado luchando durante meses. Todos pueden verlo». La mirada de Jenna se endureció. «Lo único que está luchando es tu credibilidad, Ryan. Y la verdad tiene una manera de alcanzarte». Se burló de nuevo, pero la mordacidad de su respuesta flaqueó cuando los reporteros comenzaron a gritar preguntas, alzando sus voces en una mezcla de incredulidad y emoción. «Eres un criminal, Ryan», dijo Jenna, cortando el ruido. Su voz sonó clara y fría. «Y han estado tomando a todos, sus inversores, sus empleados y el público, por tontos, todo en nombre del poder y la codicia». La fachada de Ryan se quebró por una fracción de segundo. El control al que tan desesperadamente se aferraba se le escapó. Miró a los periodistas, a las cámaras, y por primera vez la máscara de confianza flaqueó. «¿No sabes lo que estás haciendo?», escupió Ryan. «¿Crees que eres un héroe? ¿Crees que puedes exponerme así? Construí todo desde cero. Paragon era débil. Tú eras débil». Jenna dio un paso adelante y lo miró a los ojos. «Construí Paragon para que fuera algo fuerte. Tú construiste tu imperio sobre mentiras y manipulación. Termina hoy». Se giró nuevamente para mirar a los reporteros, quienes ahora estaban completamente inmersos en los detalles, garabateando furiosamente al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Este no fue simplemente otro escándalo corporativo. Así fue el desmoronamiento de Ryan Hawk, uno de los hombres más temidos del mundo empresarial. La cara de Ryan se sonrojó de un rojo intenso. «No sabes con quién te estás metiendo, Jenna», dijo con los dientes apretados, en voz baja y peligrosa. «Te enterraré. Enterraré todo lo que representas». Jenna no se inmutó. «Creo que la verdad funcionará mucho mejor al respecto, Ryan». La habitación quedó en silencio por un momento, mientras las palabras de Jenna se asentaban. Ryan se quedó allí, con los ojos llameantes de furia, pero la marea había cambiado irrevocablemente. La evidencia era irrefutable. La prensa conocía los hechos, los inversores ya estaban retrocediendo, y el imperio de Ryan se estaba desmoronando bajo sus pies. Mientras los periodistas seguían acosándolo con preguntas, Jenna sintió que una sensación de triunfo la invadía. Esto no fue solo una victoria, fue una exposición pública de todo lo que Ryan había estado ocultando. Su imagen cuidadosamente seleccionada del despiadado hombre de negocios ya no era suficiente para protegerlo. La batalla aún no había terminado, pero hoy Jenna había ganado. El silencio de Ryan lo decía todo, y cuando su arrogancia flaqueó quedó claro, su juego había terminado. Y por primera vez en meses, Jenna sintió una oleada de poder que no sabía que estaba perdiendo. Había recuperado el control, había expuesto la verdad, y nada podría quitárselo. Las consecuencias llegaron rápidamente. Al final de la semana, el mundo de Ryan había comenzado a desmoronarse. Los medios de comunicación, alguna vez enamorados de su carismática personalidad, se volvieron contra él como una manada de lobos voraces. Los titulares explotaron con historias condenatorias. El imperio de Ryan Hawk, construido sobre mentiras y engaños, fraude financiero al descubierto, Titan Systems en crisis, la caída de un titán corporativo. Su nombre, alguna vez sinónimo de poder, ahora estaba lleno de escándalo. Los inversores huyeron,
los miembros de la junta directiva se distanciaron y las empresas que alguna vez fueron prósperas que Ryan había dirigido ahora se tambaleaban al borde del colapso. En cuestión de días, la reputación de Ryan estaba hecha jirones. Sus abogados se pelearon y emitieron desmentidos públicos, pero el daño ya estaba hecho. Las pruebas que Jenna había reunido cuidadosamente, registros financieros, testimonios de testigos y el rastro documental que conducía directamente a sus transacciones ilegales, eran irrefutables. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a alejarse y cada uno de ellos se dio cuenta de que habían sido cómplices de un imperio tóxico e insostenible. Jenna observaba desde la distancia, pero la sensación de satisfacción que había esperado se sentía extrañamente vacía. No fue la victoria que había imaginado, la caída de Ryan fue brutal, sí, pero también dolorosa. Las batallas legales, la pérdida de su carrera, el colapso de sus negocios estaban muy lejos de la justicia limpia y rápida que alguna vez había imaginado. Mientras el polvo se calmaba, Jenna estaba sentada en su oficina una tarde, contemplando el horizonte de la ciudad. El sol se había ocultado tras el horizonte, dejando a su paso solo el suave resplandor de las luces de la ciudad. Paragon todavía estaba en pie, su futuro más seguro ahora que nunca, pero Jenna sabía que esto era solo el comienzo. Había ganado, pero ¿a qué precio? El costo personal era algo que no podía evitar. Había perdido amigos en el camino, tuvo que romper relaciones con colegas que se habían alineado con Ryan y había visto cómo una industria que alguna vez fue dominante cambió bajo el peso de sus acciones. La presión había pasado factura a su salud y aunque Paragon era más fuerte, Jenna sabía que las cosas no serían como de costumbre. Había una nueva capa de precaución, de cautela, en el aire. La gente la miraba de otra manera ahora, algunos con admiración, otros con recelo. Su teléfono vibró con un mensaje de Chloe. Los inversores de Paragon quieren reunirse. Están impresionados, quieren que usted lidere el camino a seguir. Jenna sonrió levemente, pero no respondió de inmediato. Había luchado con uñas y dientes para proteger a la empresa, para exponer la verdad, y ahora el futuro de Paragon estaba en sus manos. Sus ojos regresaron a la ciudad de abajo. Había aprendido que a veces ganar no era tan claro como parecía. Siempre hubo consecuencias, cosas que no se podían predecir ni preparar. Ryan fue derrotada, sí, pero el mundo por el que había trabajado tan duro para construir había cambiado. Ya no luchaba solo por el control de una empresa, luchaba por sí misma, por la integridad de todo en lo que creía. El camino por delante era incierto, pero Jenna se sentía más fuerte que nunca. Había luchado duro, superado sus miedos y salido victoriosa. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba prosperando. Las semanas posteriores a la caída de Ryan fueron una confusión de cobertura mediática, reuniones de la junta directiva y reestructuraciones. Jenna se había asegurado su lugar como líder de Paragon, cada una de sus decisiones analizadas, pero, en última instancia, respaldadas tanto por inversores como por empleados. La empresa había salido del escándalo maltrecha pero intacta y, poco a poco, se estaba reconstruyendo la confianza. Jenna había luchado con uñas y dientes para evitar que se desmoronara y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. Pero a medida que pasaron los días, un sentimiento molesto se instaló en sus entrañas, la sensación de que la victoria no era tan completa como parecía. Hubo susurros en la oficina, murmullos de incertidumbre, pero Jenna los ignoró. Se centró en la tarea que tenía entre manos: finalizar contratos, reparar las relaciones con los inversores restantes y cambiar el nombre de Paragon a raíz de la exposición de Ryan. Ella había ganado, ¿no? Una tarde todo cambió. Jenna estaba en su oficina, revisando una pila de informes, cuando el repentino ping de un correo electrónico entrante llamó su atención. Ella frunció el ceño al notar la dirección del remitente. Era de una fuente desconocida. La curiosidad se apoderó de ella y la abrió. La línea de asunto decía: «Te has perdido algo. No ha terminado».
Su corazón dio un vuelco mientras leía el correo electrónico. Creías que habías expuesto todo. Ryan se ha ido, pero no has descubierto toda la historia. Hay un juego más grande en juego, uno del que aún no eres consciente. El que has estado luchando todo este tiempo es solo un peón. Jenna se quedó mirando la pantalla y se le cortó el aliento en la garganta. El correo electrónico contenía un único archivo adjunto, un archivo de vídeo. Ella dudó antes de abrirla y una creciente sensación de temor se apoderó de ella. El archivo se abrió y reveló una grabación granulada, una reunión encriptada entre varios hombres de negocios de alto perfil, con sus rostros oscurecidos, pero sus voces inconfundibles. Una voz, distorsionada por el audio, dijo algo escalofriante. Ryan siempre fue la distracción. Los verdaderos movimientos de poder están ocurriendo ahora. Paragon será nuestro y es hora de colocar las piezas finales en su lugar. El mensaje fue claro. Ryan era un peón, una diversión. La verdadera amenaza todavía estaba ahí afuera. Alguien que silenciosamente había estado moviendo los hilos detrás de escena. Jenna se recostó en su silla. El peso de la revelación se instaló. Pensó que había terminado, pensó que había ganado, pero esta nueva amenaza que acechaba en las sombras era mucho más peligrosa de lo que jamás había previsto. Agarró su teléfono, le temblaban ligeramente las manos y le envió un mensaje de texto a Chloe. Necesitamos hablar. Esto no ha terminado. Alguien más está detrás de esto. La pantalla se oscureció y Jenna se quedó mirándola, el peso del mensaje flotando en el aire. La habitación parecía más fría ahora. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes y huecas. Tenía un objetivo, pero no una cara que ponerle. Y solo había una cosa que sabía con certeza. Esto era solo el comienzo. Jenna se reclinó en su silla, sus ojos explorando la ciudad oscura debajo. Había recuperado el control de Paragon, lo mantuvo unido, expuso la verdad y se aseguró de que el imperio de Ryan nunca volviera a surgir. Por primera vez en semanas se permitió un momento de reflexión, una tranquila sensación de logro. Ella lo había hecho, ella había ganado. Pero incluso en el silencio algo la corroía, sabía que esta victoria no era el final, no podría ser. El juego había cambiado, pero había más en juego que nunca. La revelación en el correo electrónico, la nueva amenaza que surgía de las sombras, la había sacudido, pero también había reavivado algo en ella, una determinación de terminar lo que empezó. Mientras contemplaba la ciudad, Jenna se dio cuenta de que cada desafío que había enfrentado le había enseñado algo valioso. Ya no luchaba solo por su empresa. Ella estaba luchando por su propia integridad, por la verdad y por las personas que le importaban. El peso de los últimos meses la había modificado de maneras que aún no entendía del todo, pero era más fuerte por ello. Su teléfono volvió a sonar, sacándola de sus pensamientos. Era Chloe, confirmando la reunión para mañana. Jenna dio una respuesta rápida y se levantó, alisándose la chaqueta. El trabajo no había terminado. Paragon necesitaba su liderazgo y había más por descubrir. Con una concentración renovada, Jenna salió de su oficina, lista para lo que vendría después. Había aprendido que la lucha nunca termina realmente, no cuando se lucha por lo que es correcto. Y Jenna estaba más que lista para la siguiente ronda. El juego no había terminado, pero ella estaba lista para lo que viniera después.